universales, Señor, tuyo soy. Mi esposa y yo nos hemos hecho cristianos recientemente, y nos damos cuenta que hemos criado a nuestros hijos bajo principios equivocados. Ahora ya son crecidos, pero seguimos preocupándonos por el pasado, y sentimos mucha pena por nuestros fallos como padres. ¿Es posible hacer algo ahora? Voy a hablar primero del sentimiento de culpa que, evidentemente, os agobia. Apenas existe un padre o madre vivo que no tenga remordimientos y recuerdos dolorosos por fracasos en el pasado. Los niños son infinitamente complejos y no podemos ser padres perfectos, como no existen seres humanos perfectos. Las presiones de la vida son a veces enormes, y estamos cansados e irritados, nuestros cuerpos influyen en lo que hacemos y también nuestras emociones, por todo ello a veces hacemos o decimos algo equivocado. No siempre hemos regido a nuestros hijos sin pasión como deberíamos haber hecho, y es común que años después veamos que hemos seguido una falsa dirección en algún punto. Todos tenemos experiencia de estos fracasos. Nadie hace una tarea perfecta. Por ello, como padres, tenemos que dirigirnos al Creador de los padres, a solas, y decirle: Señor, usted conoce mis faltas. Usted conoce mis debilidades, no solo como padre, sino en todas las áreas de mi vida. Hice lo mejor que pude y supe, pero no bastó. Use usted lo que hice para bendecir mi familia, como usó los pececillos el Señor Jesús para alimentar a la muchedumbre. Corrija los resultados de lo que hice mal. Llene las necesidades que dejé insatisfechas. Envuelva con sus brazos a mis hijos y alléguelos a su seno. Y acompáñelos cuando se encuentren en las grandes encrucijadas de la vida, entre el bien y el mal. Hice lo que pensaba era recto, pero le encargo a mis hijos. Dios va a honrar esta oración, incluso para los padres que no terminaron del todo su tarea. El Señor no quiere que sufráis de sentimientos de culpa por hechos que ya no se pueden influir o cambiar. El pasado es pasado. Debe perecer para no volver a la vida. Entrega la situación a Dios. Te sorprenderás al ver que no estás solo. Como psicólogo, ¿quiere explicarme qué es la conciencia y cómo opera en la mente? Esta pregunta fue hecha por el National Enquirer, hace unos años, a varios niños entre los 5 y 9 años de edad. Una niña de 6 años dijo que la conciencia es el punto por dentro que quema si no eres bueno. Otro niño de 6 años dijo que no lo sabía, pero pensaba que era algo que te hace sentir mal cuando les das patadas a las niñas y a los perritos. Y otro niño de 9 años explicó que es una voz por dentro que dice, no, cuando quieres darle una paliza a tu hermano más pequeño. La conciencia lo había salvado muchas veces. Los adultos han hallado siempre difícil explicar lo que es la conciencia. Hablando técnicamente, la conciencia es una facultad mental dada por Dios que nos permite reconocer la diferencia entre el bien y el mal. La culpa es un sentimiento incómodo que se presenta cuando hemos violado este código interior de ética. En otras palabras, la culpa es un mensaje de desaprobación de la conciencia, que dice, en efecto, debería darte vergüenza. Si la culpa transmite un mensaje de condenación de la conciencia, ¿es exacto decir que los sentimientos de culpa siempre contienen también un mensaje de desaprobación de Dios? No. Tengo que afirmar con énfasis que no. Algunos sentimientos de culpa son inspirados evidentemente por el demonio, y nada tienen que ver con los mandamientos, los valores o los juicios de nuestro Creador. Son incluso una poderosa arma de Satán, que usa contra nosotros. Al poner estándares éticos, imposibles de mantener, dan lugar a sentimientos severos de condenación y desánimo espiritual. ¿Podría darnos algunos ejemplos de conciencias culpables, que no fueron inspiradas por Dios? ¿Puede una persona sentir realmente una desaprobación que le abruma, y ser inocente delante de Dios? De modo categórico afirmo que sí. Presté mis servicios durante una década en la División del Desarrollo del Niño, en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Allí vi a niños que eran víctimas de desórdenes metabólicos, muchos de los cuales causaban retraso mental en el enfermo. La mayoría de estos problemas eran producidos por aberraciones genéticas, genes defectivos, contribuidos por los padres. Cuando los padres se daban cuenta que ellos,
aunque no podían saberlo cuando el niño fue engendrado, habían contribuido, y por tanto tenía responsabilidad en aquel niño deforme, incapacitado, subnormal. El impacto era catastrófico. El sentimiento de culpa los anonadaba, capaz para destruir a la familia. Es evidente que Dios no es el autor de esta clase de desaprobación. Él sabe que los padres no procrearon al niño intencionalmente para que fuera defectuoso. Dios no puede considerarlos responsables por algo que ellos no hicieron voluntariamente. Con todo, la culpa es a veces inevitable y los padres se consideran responsables. El ser padre puede producir sentimientos de culpa en otras situaciones. Incluso poniendo nuestros mejores esfuerzos, podemos ver nuestros fracasos reflejados en las vidas de nuestros hijos. En el mundo occidental somos en extremo vulnerables a la culpa relacionada con la familia. Una madre a quien conozco se dirigía hacia una encrucijada de mucho tráfico con su hija de 3 años. La pequeña corrió hacia adelante, se paró al borde de la acera y esperó hasta que su madre le diera permiso para cruzar. La mujer estaba pensando en otra cosa cuando la niña le preguntó: ¿Puedo cruzar, mamá? Y aprobó con la cabeza. La niña echó a correr, y la madre, horrorizada, tuvo que contemplar cómo, a los pocos segundos, su hija moría aplastada bajo las ruedas de un camión. La pobre mujer tuvo que recoger los restos exánimes de su hijita, a la cual, sin querer, ella misma había condenado a muerte al darle permiso. Esta madre nunca podrá escapar al sentimiento de culpa por aquel momento. Una y otra vez la escena volverá a su mente, atormentándola el resto de su vida. Es evidente que Dios no pone esta culpa en el corazón destrozado de la madre, pero es real. La culpa no siempre refleja la desaprobación divina. ¿Podría explicar su afirmación, de que el sentimiento de culpa puede ser inspirado por Satán? En 2 Corintios 14:14, se indica que Satán se presenta como un ángel de luz, lo que quiere decir que habla como un falso representante de Dios. Efectivamente, he observado que la culpa no merecida es una de las armas más poderosas en el arsenal del diablo. Personificando al Espíritu Santo, usa la voz de la conciencia para acusar, atormentar y a sus víctimas. ¿Qué arma más poderosa puede haber para el descorazonamiento espiritual que los sentimientos de culpa que no puede ser perdonada, porque representa una desaprobación auténtica de Dios? La Biblia describe a Satán como en gran manera astuto y sañudo. No es el personaje cómico de la literatura popular, con horquilla y cola. Es un león rugiente que busca a quien devorar, de hecho es una amenaza incluso para los elegidos de Dios. ¿Puede describir de modo más completo la naturaleza de la conciencia y cómo funciona? Usted indicó antes que el sentimiento de culpa de una persona depende, en parte, de las enseñanzas recibidas en la infancia. ¿Es correcto esto? El tema de la conciencia es complejo en extremo, y difícil. Los filósofos y los teólogos han luchado durante siglos con su significado, y sus puntos de vista han sido discordantes y han estado en controversia desde el principio. No soy filósofo ni teólogo, y me hago cargo que piso terreno debatible al tratar este tema, por lo que prefiero limitarme a los aspectos psicológicos. En cuanto a las influencias de la instrucción en la infancia, el gran filósofo alemán, Immanuel Kant, se opuso firmemente a este concepto. Afirmó Kant, de modo inequívoco, que la conciencia no es el producto de la experiencia, sino de una capacidad heredada del alma. Creo que la mayoría de los psicólogos infantiles estarían en desacuerdo con Kant en este punto. La conciencia de una persona se forma en gran parte de sus padres, durante la crianza e instrucción, por medio de la aprobación y la desaprobación. La forma en que se enseña lo que es recto o equivocado, bueno o malo, en la primera década, no se olvida completamente nunca, por más oposición que se le haga luego. Programar la conciencia, de modo apropiado, es una de las tareas asociadas con el ser padre, más difícil, y requiere gran sabiduría.